tenemos un segundo ejemplo, un segundo ejercicio que dice que el producto E se fabrica a partir de un componente F, 3 componentes de G y 2 componentes de H. F se fabrica con 2 partes de I y H también a partir de 2 componentes de I. Los datos de nuestro MRP son estos: el archivo maestro de materiales, que proporcionan información cada elemento a fabricar, verificando nuestra disponibilidad, tiempo de espera, tamaño de lote por lote, recepciones programadas, inventario de seguridad. La lista de materiales serán representadas por un árbol, como podemos observar aquí, que muestran componentes, subcomponentes y cantidades a producir una unidad, así como en la forma que se combina. En nuestro caso, se observa que E se va a producir a partir de una unidad de F, a 3 unidades de G y a partir de 2 unidades de H. Aquí en la sala del MRP contiene los siguientes datos, que serían requerimientos brutos, que son las necesidades del artículo en cuestión, recepciones programadas, que son llegadas previamente liberadas, que se suman también al inventario. En proyecciones de disponibilidad es el inventario al final de cada semana. Y en requerimientos netos, que determinan las necesidades reales de producción. Y por último, la liberación de planificación de pedidos, que son simplemente los pedidos necesarios para hacer frente a los requerimientos netos. Bueno, empecemos. Aquí en la tabla, como datos de partida, tenemos requerimientos brutos. Ahora habrá que añadir algunos datos provenientes de nuestro archivo maestro de materiales, como es la disponibilidad de 30, el tiempo de espera será una semana, el inventario de seguridad 5 y el tamaño del lote será lote por lote. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a proyección de disponibilidad, que será 30 unidades menos el requerimiento bruto. Tenemos 15 unidades, nos vamos a la segunda semana, tenemos 5, nos vamos a la tercera, aquí tenemos 10. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer una liberación planificada de pedido, pues nos pide que es una semana antes. Entonces sumamos una semana antes. Y ahora, en requerimientos netos será justo lo que nos falta, pero más el inventario de seguridad, que es 5. En este caso no sería 10, sería 15. Y en liberación directamente 15 y nos da que tenemos 5 unidades y seguimos avanzando. Aquí de la misma manera tenemos menos 5 más el inventario de seguridad en requerimientos netos sería 10. Y en liberación justamente lo que necesitamos, 10 para que cumpla el inventario de seguridad 5. Seguimos desplazando. Aquí necesitamos 30 unidades porque se suma al inventario de seguridad, como hemos dicho, entonces sería 30. Y en liberación justamente lo que necesitamos, 30. Seguimos desplazando. Aquí de la misma manera, 20. Y una semana antes lo que necesitamos, 5. Seguimos desplazando, no tenemos nada. Aquí tenemos 45 de la misma manera, más el inventario de seguridad que es 5, necesitaríamos 40 unidades en requerimientos netos. Y una semana antes lo que necesitamos, la cantidad de 40 unidades y tendremos 5. Seguimos, aquí tenemos menos 5, más el inventario 10. Y una semana antes justamente lo que necesitamos, 10. Y por último la semana 10, que tendremos menos 35, y de la misma manera necesitaríamos 40, que sería más el inventario de seguridad, y una semana antes lo que necesitamos, 40. Y así. Bueno, continuando nos vamos a la segunda tabla, el elemento F, perdón. Aquí tenemos ya otros datos que en proyección de disponibilidad nos da 15,
el tiempo de espera ya es 2 semanas, el tamaño del lote de 40 y aquí ya no nos da el inventario de seguridad. Entonces, para obtener requerimientos brutos, va a ser la notificación de este requerimiento por la liberación planificada de E. Entonces, tenemos que obtener requerimientos brutos que para hacer E necesitamos una unidad de F. Entonces, ponemos una unidad de F por la liberación de planificación de E. Nos da 0. Lo que hacemos solamente es desplazar. Bueno, ahora de la misma manera como hicimos la anterior tabla, para la primera semana tenemos que nuestra disponibilidad es 15 menos nuestros requerimientos brutos. Tenemos 15. Desplazamos para la segunda semana, tenemos 0 disponibilidad, no tenemos disponibilidad en esta semana. Aquí tenemos menos 10. Lo que tenemos que hacer es hacer igual, de la misma manera, una liberación planificada de pedido que es en esta ocasión ya de 2 semanas. Entonces, más 2 semanas antes. Y en requerimientos netos vamos a poner justamente lo que falta. Entonces sería solamente 10. Aquí en la liberación nos da un dato de 40, que es el tamaño del lote. Entonces vamos a poner ese dato. Entonces tenemos la unidad de 30 en nuestra disponibilidad, que sería en la tercera semana. Nos vamos a la cuarta, no tenemos disponibilidad. Aquí de la misma manera, solo lo que necesitamos y 2 semanas anterior el tamaño del lote que nos da ya de dato. Y así nos vamos a la sexta, tenemos 20. Nos vamos a la séptima, aquí de la misma manera, justamente lo que necesitamos, 2 semanas antes el tamaño del lote. Continuamos, tenemos 10, aquí tenemos menos 30, entonces ponemos lo justo, que sería 30, y 2 semanas antes nuestro dato, que es el tamaño del lote. Y por último, la semana 10. Eso sería... Para continuar con lo que es el MRP, vamos a ir con el elemento G. Primero necesitamos ver nuestro árbol y ver dónde está. Este es el G y es hijo de E con un valor de 3. Entonces lo que tenemos que hacer es venir a G igual 3 por, y vamos a la liberación de E, que está aquí. Enter y vamos a arrastrar. ¿Qué otros datos tenemos acá? Que la disponibilidad es de 55, entonces tenemos 55. Ahora tenemos que hacer la resta de siempre, que es igual a 55 menos 0. Y vamos a ir viendo uno a uno, porque tiene que abastecer. Avanzamos, 10, muy bien. Avanzamos, menos 20, esto no puede pasar. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es aumentar en la liberación de planificación de pedido. Así que vamos a poner aquí un 100. Un 100. Aquí faltarían 20. Pero podemos ver que el inventario inicial es de 8. Entonces aquí sería 28. Aquí vamos a sumar lo que tenemos a 100. Y ahora alcanza perfectamente. Pero 80 menos 90 es menos 10. Entonces vamos a repetir el proceso de aumentar aquí 100. Y aquí de igual manera se necesitan 10, pero con el inventario inicial es 18. Ahora vamos a continuar avanzando. 30, que está bien, 30, que abastece, menos 90. Entonces, como esto es de un tiempo de espera de 2 semanas, volvemos atrás 2 semanas y volvemos a poner 100. Muy bien. Y aquí faltarían 90, pero a esos 90 hay que sumarle 8 del inventario inicial. Entonces vamos a hacer eso. 30 más 9. Ahora continuamos avanzando. Menos 20.
Entonces volvemos a llenar con 10. 80. Para el 80, 20. Más el inventario inicial, que es 8. ¿Verdad? Y seguimos arrastrando. Entonces, aquí también tenemos que seguir arrastrando otros 100. 60. Falta 40. Y le aumentamos el inventario inicial, que es 8. Y continuamos. Y no falta nada más. Y ya tenemos el elemento G calculado. Continuamos con el elemento H. De igual manera, vamos al árbol. H es el doble de E. Entonces vamos a hacer eso. Esto es igual a 2 por, vamos a la liberación de E, aquí, igual. Y lo arrastramos. Perfecto. Ahora tenemos la disponibilidad, que es 50. Entonces ponemos igual 50 menos la semana 1. O el requerimiento bruto de la semana 1. Y vamos avanzando. No hay problema. No hay problema. Pero aquí ya existe una deficiencia. Entonces tenemos un tiempo de espera de 3 semanas. Entonces tenemos que venir 1, 2, 3 aquí. Y aquí aumentamos lo que es el tamaño del lote, que es 120. Así que a esto le sumamos estos 120. Muy bien, 60. Tenemos que llegar a este 120 sin un inventario inicial, entonces simplemente es 120. Ahora, continuamos. Bueno, 60, mejor dicho 60. Sí. Ahora seguimos avanzando. Aquí no hay problema, no hay problema. Aquí otra vez tenemos este valor negativo. Entonces tenemos que volver a poner aquí un 120. Y aquí falta un 60. Y seguimos avanzando. 40, no hay problema. Otro valor negativo. Entonces volvemos 3 semanas atrás. 120, ya es positivo. Que falta en el inventario para llegar al tamaño del lote, 40. Y seguimos avanzando y no hay ningún problema. Ya tenemos calculado el elemento H. Falta el elemento I. Entonces volvemos a ver, ok, el elemento I no es un hijo directo de E. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una suma de el doble, porque indica que es el doble de F1. Entonces vamos a poner 2 por el doble de la liberación de F1 más el doble otra vez por la liberación del hijo que le corresponde. Así que vamos a hacer eso con este. ¿Sí? Entonces venimos a la hoja. Esto es igual a 2 por, y buscamos aquí más 2 por aquí. Y ya tenemos calculado. Ahora vamos a arrastrar. Bien. Y tenemos el valor de 20. Entonces tenemos que hacer la resta de 100, que es 20 menos requerimiento bruto. 300. Así que tenemos que sumarle aquí las recepciones programadas, porque tenemos recepciones programadas de 520 en la semana 1. Entonces las vamos a poner aquí. Ahí estamos. Aquí. 520. Y las vamos a sumar. Más las recepciones programadas. Vale. Ahora vamos a ir avanzando. 120. 140. Ya tenemos un valor negativo. Entonces el tiempo de espera es de 2 semanas. Retrocedemos 2 semanas. 1, 2. Y tenemos que poner el tamaño del lote, que es 520. Y lo sumamos a ese tamaño del lote. Así es. Más tamaño del lote. Muy bien. 460. Para llegar a la cantidad que necesitamos, falta 120. Y continuamos avanzando. 340, no hay problema. 100, no hay problema. 20, 20,
Y ya hemos terminado el elemento y todos los elementos de nuestra tabla. Gracias.